Hola chicas y chicos de tercer año básico, sean bienvenidos a esta quinta clase de matemática bajo este sistema. La idea es que vayamos viendo los contenidos del texto y lo que hemos ido trabajando clase a clase. Recuerden que cada clase va ligada, una clase va ligada con la otra y por ende lo que vamos a hacer hoy día tiene que ver un poco con lo que vimos la clase anterior. ¿Qué es lo que nos toca ver ahora? Lo que nos toca ver es la comparación en la tabla posicional y el orden en la recta numérica. Pues bien, el trabajo que vamos a realizar hoy día es un trabajo fácil, no tan complicado, ya y que nos permitirá entender algunos conceptos de los números. ¿Ya? ¿Qué significa comparación? La palabra comparación es saber, por ejemplo, cuál número es más grande y cuál número es más chico, cuál va primero y cuál va después. Pero para eso nosotros tenemos que utilizar una tabla posicional. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 231 y el número 241, para saber cuál es mayor y cuál es menor, debemos usar una tabla, la tabla posicional. Y la tabla posicional es una tablita que ustedes conocen, que está compuesta hasta el momento para nosotros por unidad, decena y centena. Por unidad, decena y centena. Bueno, en ella lo que debemos hacer es colocar los dígitos de cada uno de los números en el lugar que ocupan. Para eso, el número 1, que es unidad, lo vamos a escribir debajo de la unidad. El 4, que es decena, lo vamos a escribir debajo de la decena. El 2, que es centena, lo vamos a escribir debajo de las centenas. Y asimismo, el 231, el 1 debajo de la unidad, el 3 debajo de la decena y el 2 debajo de la centena. Pues bien, ahora que ya tenemos escrito el 231 en la tabla posicional y el 241 en la tabla posicional, lo que vamos a hacer es que los vamos a comparar. O sea, vamos a ver cuál tiene más dígitos, cuál vale más en el lugar que está. Para eso nos vamos a acordar del valor posicional. ¿Ya? Recuerden que en la unidad valen 1, 2, 3, 4 hasta el 9. En la decena valen 10, 20, 30, 40, 50 hasta el 90. En la centena valen 100, 200, 300, 400 hasta el 900. ¿Ya? Y para comparar uno que otro, vamos a ocupar el signo mayor, menor o el signo igual. ¿Ya? Ahora, como a lo mejor estos signos siempre se nos olvida un poco cómo funcionan, la idea es que yo se los voy a explicar ahora. Miren, se los voy a explicar de esta manera para que lo entiendan mejor. Estas flechas que van apuntando hacia algún lugar indican que la punta de la flecha, se los voy a dibujar con un monito de palitos de fósforo, apuntan al más chico y la parte abierta de la flecha está al más grande. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que si, por ejemplo, este número es más grande y este es más chico,
la boca abierta de la flecha va a estar hacia este lado y la punta de la flecha va a estar apuntando hacia ese lado. O sea, vamos a ocupar este. Si fuera al revés, que este es más chico y este es más grande, vamos a dibujar la flecha hacia el otro lado, con la boca abierta para el número más grande y la punta de la flecha hacia el número más chico. Pero el signo es igual. Nos indican que los dos son del mismo porte, o sea, valen lo mismo. O sea, si este fuera igual a ese, tendríamos que colocar las dos líneas del es igual. Bueno, para entender cómo se sabe o se compara cuál es mayor o menor o igual, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar contando cuántos dígitos tiene cada número. El 231 y el 241. El 231 tiene 1, 2 y 3. 3 dígitos. El 241 tiene 1, 2 y 3. O sea que cada uno tiene 3. Entonces, por lo menos hasta ahora, no sabemos cuál es más grande porque los dos tienen 3 y por eso los hace iguales. Bueno, esto también nos indica que cuando haya un número con menos dígitos o más dígitos, siempre va a ser más grande el que tenga más dígitos. Por ejemplo, si yo tengo 91 y tengo 136, ¿ya? El 91 tiene el 9 y el 1, o sea, tiene dos dígitos. Y el 136 tiene el 1, el 3 y el 6, o sea, tiene 3 dígitos. Entonces, como este tiene solo 2 y este tiene 3, el que tiene 3 es más grande que el que tiene 2. Entonces, la flechita va a ser así, porque este número es más grande y este número es más chico. Pero nosotros estamos viendo este ejemplo. En este ejemplo, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es comparar. Y para eso, lo primero que dijimos, volvemos a repetir, es que este tiene 3 y este tiene 3. Y como los dos tienen 3, por ahora no sabemos cuál de los dos es más grande. Entonces, la regla para compararlo dice lo siguiente. Siempre debemos empezar con la centena y la centena. Luego la decena con la decena y por último la unidad con la unidad. Ahora, si descubrimos que uno de los números que vamos a comparar es más grande, automáticamente ese es el resultado. Si no, seguimos comparando el otro, hasta que encontremos el diferente. Miren, vamos a ver. El 2 de la centena con el 2 de la centena, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Si son diferentes, colocamos cuál es más grande y cuál es más chico. Pero en este caso, como son los dos iguales, colocamos un signo desigual. O sea, hasta el momento no podemos decir cuál es más grande y cuál es más chico, porque los dos primeros números son iguales. Vamos al siguiente ejemplo. Luego seguimos, si son iguales, pasamos a las decenas y las decenas. En un lado tenemos el 3 y en otro lado tenemos el 4. Son iguales
el 3 y el 4? ¿O son diferentes el 3 y el 4? Bueno, la idea es que no son iguales porque el 3 y el 4 son diferentes. Y si son diferentes, ¿cuál es más grande? ¿El que tiene 3 o el que tiene 4? Si dijeron que el más grande es el 4, está en lo correcto. Por ende, aquí donde se unen las dos líneas, colocamos que el más grande está para este lado y el más chiquitito está para este lado. Y cuando llegamos a esto, se acaba. Y esto lo podemos escribir, si es que queremos, aquí bien grande. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el 241 es más grande que el 231. O sea, el 231 es más pequeño que el 241. Entonces, vamos a repasar un poco. Primero, si tiene menos dígitos que el otro, es más chico y es más grande. Cuando un número tiene más dígitos, como en este caso que tiene 3, el 1, el 3 y el 6, y en este caso que tiene 2, el 9 y el 1, 3 es más grande que 2. Entonces, el que tiene 3 es más grande que el que tiene 2. Y en estos números, como cada uno tiene 3, el 2, el 3 y el 1, el 2, el 4 y el 1, como los dos tienen 3, tenemos que hacer la tabla posicional. Y empezamos a comparar siempre de la centena. Si son iguales, pasamos a la decena. Y si son iguales, pasamos a la unidad, hasta encontrar la diferencia. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio para que entendamos mejor lo que debemos hacer. Bien, entonces, recuerdan ustedes que hicimos un ejercicio con dos números que eran iguales. Ahora vamos a hacer con otro donde vamos a escribir 451 y 451. Miren, en este caso, lo primero que debemos hacer es contar los dígitos. Esta tiene el 4, el 5 y el 1. Y en esta tiene el 4, el 5 y el 1. Como los dos tienen 3 dígitos, para nosotros son iguales. Por ende, para saber si verdaderamente son iguales, vamos a tener que hacer la tabla posicional. Y vamos a colocar unidad, decena y centena. Y acá vamos a colocar unidad, decena y centena. Pues bien, una vez que ya tengamos la tabla, vamos a escribir los dígitos. El 1 en la unidad, el 5 en la decena y el 4 en la centena. El 1 en la unidad, el 5 en la decena y el 4 en la centena. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos delante, comparando la centena con la centena, la decena con la decena y la unidad de 1000 con la unidad de 1000. Ahora, yo hago estas líneas porque en el libro aparecen estas líneas que ustedes van a tener que ir haciendo, ¿ya? Una vez que ustedes aprendan a hacer esto, no es necesario que ocupen estas líneas. Solo con ver esos números, ustedes van a poder aprender a decir cuál es más grande o cuál es más chico, ¿ya? Pero por mientras necesitamos compararlo y entender cómo se compara. Empecemos. Centena con centena.
en la centena de este número tenemos un 4 y en la centena de este número también tenemos un 4. O sea, no hay ninguno más grande que el otro porque son 4 y 4. Y un 4 aquí y un 4 acá es igual. ¿Ya? Si es igual, pasamos a las decenas. Decena 5, decena 5. Como aquí tenemos un 5 y acá tenemos otro 5, podemos decir que este 5 con este 5 también son iguales. Entonces, como la centena es igual, la decena es igual, vamos a ir a la unidad. Unidad 1, unidad 1. Como la unidad es 1 y la unidad es 1, el 1 con el 1 también son iguales. Entonces colocamos un signo es igual. Entonces nos pasó que en este caso 1 es igual, 2 es igual, 3 es igual, o sea, todos los números en el lugar que están son iguales. Este vale 1, este vale 50 y este vale 400. Este vale 1, este vale 50 y este 400. O sea, que los dos números son iguales, porque tiene un 1, un 5 y un 4. ¿Ya? Entonces, lo que deben hacer ustedes es compararlos y ver cómo se escriben o se comparan los números, empezando primero por la centena, la decena y la unidad. ¿Ya? Vamos a explicar el siguiente concepto para el orden y comparación de números. Miren ahora. Ahora voy a dar una explicación, simplemente una explicación rápida para que ustedes entiendan un concepto que aparece en el texto y que lo pueden encontrar, más adelante. La idea es que aquí tenemos tres tarjetas. La tarjeta número 5, la tarjeta número 3 y la tarjeta número 9. Y vamos a encontrar, en este caso, ejercicios que nos digan escriba el número en este lado mayor y en este lado el menor. ¿Ya? Bueno, escriba el número mayor y el número menor utilizando estas tarjetitas, la del 5, la del 3 y la del 9. Miren, esto es súper fácil. ¿Cómo se hace? Para escribir siempre el número mayor, cuando les den tarjetas o números, ustedes deben escribir siempre del número más grande al más chico. En este caso, utilizando el 5, el 3 y el 9, el número más grande de estos tres es el 9 y por eso lo escribimos primero. Como ya lo ocupamos, nos queda el 5 y el 3. Entre el 5 y el 3, ¿cuál es más grande? El 5. Por ende, colocamos el 5. Y el único número que nos queda es el 3. Y para eso colocamos el 3. Eso quiere decir que este es el número más grande o mayor que podemos escribir con estos tres números. En cambio, el menor, si en el mayor empezábamos con el más grande, en el menor debemos empezar con el más chico. Entre el 5, el 3 y el 9, el más chico es el 3. Luego, el que viene después del 3 es el 5 y colocamos el 5. Y por último, si ya ocupamos el 3 y ocupamos el 5, el único que nos queda es el 9. Y ahí escribimos el menor número con estas tres tarjetas. Y eso es lo que deben hacer ustedes cuando tengan que ordenar con tarjetas el número más grande y el número
más chico. Entonces, ya entendimos cómo se comparaba en la tabla posicional y cómo se pueden ordenar los números, ya en este caso el mayor y el menor. Ahora vamos a explicar cómo se ordenan los números en la recta numérica. Bien, el ordenar en la recta numérica es un ejercicio súper fácil que ustedes tienen que comprender de la siguiente manera. Primero, vamos a entender qué es una recta numérica. Una recta numérica es una línea en la cual ustedes van a ordenar los números. Así como, por ejemplo, cuando en su casa sus padres les dicen ordene las cosas y usted, por ejemplo, ordena las pelotas en un lugar, las muñecas en otro lugar, los juegos de mesa en otro lugar, los legos en otro lugar, aquí pasa lo mismo. Una recta numérica es como esto, como una regla. Una regla es una recta numérica pequeña en la cual nosotros tenemos los números más chicos a este lado y los números más grandes a este lado. Voy a aprovechar la regla para dibujar una recta numérica. ¿Ya? Una recta numérica no es nada más y nada menos que una línea horizontal, donde al igual que en la regla, aquí va el número más chico y acá, por ejemplo, puede ir el número más grande. Entre medio del 0 y del 10 está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, si yo coloco los números en otro lugar, ustedes tienen que ordenarlos. ¿Cómo es eso? Miren, yo voy a borrar, ya, esta no es la mejor goma, o borrador, pero nos sirve. Si yo coloco, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, nosotros nos damos cuenta que todos estos números que están acá abajo van en la recta numérica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenarla. Y la vamos a ordenar de la siguiente manera. Los más chicos a este lado y los más grandes a este lado. Ahora, vamos a ver la capacidad que tienen ustedes de recordar el orden de lo que estaba aquí. ¿Ya? Entonces, el orden de lo que iba acá era que en esta línea que estaba después del 0 iba el número 1. Entonces, como el número ya lo ocupamos, lo borramos. Ahora, después del 1 venía el 2. Y el 2 también ya lo ocupamos. Luego, después del 2, viene el 3. Y también lo ocupamos. Luego viene el 4. Y el 4 también lo ocupamos. Después del 4 viene el 5. Y borramos el 5. Luego viene el 6 y colocamos el 6 y también lo borramos. Después del 6 viene el 7 y colocamos el 7 y también lo borramos. Luego del 7 viene el 8 y el 8, como también lo ocupamos, lo borramos y por último nos queda el número 9 y el 9 también lo borramos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros
hemos ordenado en la recta numérica los números del más chico al más grande. ¿Ya? Para que me entiendan mejor, ya les voy a dar un último ejemplo para que comprendan cómo aparece en el texto. Bien, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es tomar estos 4 números y ordenarlos en esta recta numérica. Bueno, esta recta no empieza en el 0, ¿ya? Por ende, ya está más adelantada y nos sirve solo para estos 4 números. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ordenarlos del más chico al más grande, porque en una recta numérica siempre se escribe del más chico al más grande. ¿Cuál de estos 4 números es el más chico? En este caso, el más chico es el 121. Entonces el 121 lo colocamos aquí. Ahora, nos vamos a dar cuenta que nos van a faltar números, pero no importa, porque nos dice que los ordenemos estos 4 del más chico al más grande. No importa que tengan la misma separación, solo debemos colocarlo o escribirlo en la recta. Entonces, después del 121, que ya lo ocupamos y lo voy a borrar para que no nos equivoquemos, nos queda el 125, 124 y 126. El más chico de estos 3 que queda es el 124. Por ende, lo borramos porque ya lo ocupamos. Luego, entre el 125 y 126, el más chico es el 125. También lo borramos. Y el último que nos quedó, el 126. Y ahí están ordenadas desde el más chico al más grande. La idea es que ustedes puedan ordenar en las rectas numéricas que aparecen en el libro y entender cómo se escriben desde el más chico hasta el más grande, para que entendamos cuál es más grande y cuál es más chico. En este caso, 121 es más chico que el 124. El 124 es más chico que el 125 y el 125 es más chico que el 126. Recuerden que la punta de la flecha apunta al más chico y la parte abierta al más grande. Entre estos dos, la punta al más chico y la parte abierta al más grande. Y acá, entre el 125 y 126, la punta va al 125, que es el más chico, y la parte abierta al 126. Bueno, la idea es que hagan y realicen el trabajo. Cualquier duda, cualquier consulta, les recuerdo, me la escriben al correo y yo se las puedo responder. Pero en esta oportunidad quiero que solo realicen el trabajo que aparece en el libro. No me envíen fotos de lo que están haciendo en esta oportunidad, porque este trabajo es un poco lo que habíamos hecho antes. Entonces es como un repaso de los contenidos para que nos preparemos para el de la próxima clase, que vamos a empezar con una materia nueva. Espero que estén bien, cuídense harto y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Recuerden, cualquier duda, cualquier consulta, escríbanme por favor al correo para yo mandarles una explicación detallada de lo que me están preguntando. Que estén bien, saludos, chao chao.